Bueno, el licenciado Atuey de Cans acaba de regresar de un viaje familiar por Nueva York y aquí está. Bueno, no solo fue familiar, porque allá dio declaraciones políticas y que la política persigue a Atuey de Cans de una manera implacable desde hace como 50 años y él nada más tiene 60, que conste. No. Ya llegaste a los 60, todavía no. 66. 66. Y más de 54 en política. Más de 54 en política, así que imagínense ustedes. Pero vamos a ir parejo. Ahí vamos. Atuey ha estado últimamente en la palestra en dos cosas. Primero, como un posible mediador en la crisis de su antiguo partido. Él no ha podido definitivamente desvincularse nunca por completo del PRD. Dijo que nunca ha salido. No, nunca ha salido. Es realmente así. La circunstancia del proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía lo echaron del PRD en el año 2004, ¿verdad? Pero 2005. definitivamente Atuey, él sembró su ombligo en el PRD y yo creo que ahí lo sigue teniendo. Y la otra, dos cosas, en dos direcciones. Una como posible mediador y otro que un embajador del gobierno dominicano lo sitúa a él como próximo presidente, auspiciado por Miguel Vargas Maldonado, una de las facciones. ¿Cuál de las dos cosas es la realidad, Atuey de Cans? Si Bueno, es que alguna de ellas vale. Lo primero que tengo que agradecerle a ambos esta nueva invitación. Segundo, este es un periódico que ustedes conocen mucho, que es el periódico Hoy, un poco amarillento, ¿no? Sí. Amarillento es ejemplar. Es Porque ejemplar. ten cuidado que eso en el periodismo lo de amarillento tiene otra connotación. Por edad, no, amarillo. Es ejemplar, porque es está un poco ejemplar. amarillo por los años. ¿De cuándo es? Este periódico es del 5 de marzo, sábado del 2005, Dios. cuando nosotros fundamos el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Atuey anuncia formación de nuevo partido. Y ahí, como en los demás periódicos, yo digo lo de la formación y señalo que no, aquí está ya de modo más destacado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Parafito, ¿no? Dijo que constituía un aparato provisional hasta tanto rescate al PRD y que para su decisión consultó al país, pero que la bandera blanca podrá seguir y deberá seguir. La nueva organización política tendrá una bandera roja, blanca y azul con un toro negro del color de la piel de Peña Gómez. Agregó, advirtió que son PRDistas, y sí que somos, y no renunciaremos al partido, pero que ahora el dinero corruptor del Estado asaltó el partido. Dijo que el PRD era una finca próspera, sembrada de batata, yuca, cerdos, vacas, tomates, pero que le cayó piogán, gusano, fiebre porcina y mosquita blanca. Y reafirmó su militancia PRDista, de la cual no ha renunciado. Es decir, que lo dije en todos los medios. Este es un periódico que yo mandé a comprar a la redacción, que el amarillento por la edad, no por razones de principio. Es decir, que Pero, fue una salida transitoria, sí, coyuntural. pero además parecida a algo que es muy interesante del PRD. José Rafael Abinader es miembro de la dirección del partido, mi querido profesor Abinader, pero tiene el Partido Socialdemócrata. Sí. Alianza Social Dominicana. Sí, que era Juan Isidro, que él hace tiempo que lo Sí. adquirió. Pero José Francisco Peña Gómez cometió el error, que en paz descanse, una figura extraordinaria a quien yo siempre he respetado, en un momento determinado con el grupo moderno y la presión que hubo, de frizar el PRD, o de querer frizar ellos, y Peña fue sorprendido. Yo me negué a esa firma. Y resulta que Peña Gómez creó el BIS y Jacobo el Bloque PRI. Institucional Socialdemócrata. Exactamente. Y Jacobo, que tenía el apoyo de Van der Hoorn. un partido, el de Andrés Van der Hoorn, como se llamaba, la estructura, Sí. creó el Partido Revolucionario Independiente Exacto, PRI. exacto. ¿Y qué Todo hizo? eso fue en el ¿Y quién fue el primer presidente del BIS? ¿Quién fue el presidente? El primero del BIS. Sí. Peña Gómez. No. ¿Quién fue? Hipólito Mejía. Ah, Hipólito fue el primer Sí, presidente. el primer presidente del BIS. Hipólito no renunció del PRD, ni mucho menos. Entonces, yo no salí.
yo creé el partido, no salí, reafirmé y me blindé con los principios y di la batalla y encontré eco Bueno, en de gente como todas ustedes, maneras, el año pasado... en gente como ustedes que quiero, en gran parte, certificar que de los pocos órganos de prensa que crean opinión pública, este programa 1+1 fue de los que más defendió la actitud antireeleccionista. Sí, nosotros Eso somos fue. antirreeleccionistas por Eso es verdad, convicción. eso es verdad. Y lo fuimos militantemente. en ese proceso Militantemente, también. militantemente. Sí. Así es. A alguna gente se le ha olvidado, porque yo encuentro gente que me impugna, dice que yo con Hipólito no fui crítico, pero ven acá. Aquí, bueno, tuvimos mucha tensión y muchas peleas y discusiones, pero bueno, esos Bien, son gajes del oficio. pero Lo paso a que pasa preguntarte es- lo otro. Ya el año pasado, en la Sí. campaña, ya hubo una cierta reconciliación, Sí. Hipólito dijo que se equivocó contigo, te Sí. pidió que volviera, tú trabajaste en algún tramo en la campaña, Sí. o sea, ya hay Sí, un cierto... porque no fue y por personal, ahí todo ¿eh? el mundo en el PRD Sí. como que te está pidiendo que regrese, pero ahora hay un conflicto en el PRD y la pregunta es, ¿tú vas de presidente de un lado o tú vas de mediador? ¿Cuál de las dos cosas que tú? Primero, yo no soy mediador, porque No vas de mediador. no me gusta la palabra mediador, para que tú lo sepas. Yo siempre he sido parcial, he sido serio, hasta prueba en contrario, pero objetivo. Pero nadie me va a mí hacer caer en atacar a Hipólito o a Miguel. Lo que yo entiendo es que ambos tienen que hablar, conversar, dialogar, ceder, procurar una fórmula. Y alguna gente cree que yo peyorativamente he dicho, se trata de una confrontación entre dos empresarios. No lo he dicho peyorativamente. Lo he dicho con el sentido práctico de lo que da el dios Mercurio, de que el empresario cuando invierte y no funciona una cosa, sencillamente corta. Y demás, vamos a estar claros, porque ¿para qué va a perder? Entonces, ¿qué es lo que se gana con esta confrontación, con esta destrucción del PRD? Yo creo que no gana nada, ni Hipólito ni Miguel. Entonces, están obligados a llegar a un acuerdo. En relación con el planteamiento de presidencia del PRD, yo quiero decir lo siguiente. Primero, si hubiera querido quedarme como presidente del PRD, lo único que tenía que hacer es haber apoyado la reelección presidencial y punto. Pero obviamente esa no era Toy de Camps. Esa no era en absoluta la actitud de aquel joven que de niño acompañó a su padre y su padre fue de los constituyentes del 63, cuya constitución establece la no reelección presidencial de por vida del presidente y del vicepresidente de la República. La constitución más progresista, no el mamotreto de constitución que hay, que creó Leonel Fernández Reina, actual. Entonces, en esa dirección, obviamente yo tenía que confrontarla, y más aún con un José Francisco Peña Gómez que hasta su tesis doctoral justamente fue sobre el tema de la reelección presidencial. Hipólito, con el tiempo ha admitido que se equivocó, y él y yo llegamos a un acuerdo de 27 puntos, a los que yo no llegué con mi compadre. Con tu compadre Miguel Vargas. Miguel. En cuanto a lo que diga mi amigo el embajador dominicano en España, este es un país especial, porque el servicio diplomático es un gran servicio diplomático. Y yo me siento muy complacido de que el país tenga una representación de la talla del actual incumbente embajador en España, a quien en un momento determinado yo recibí en mi casa cuando Hipólito persiguió o tomó una decisión, y cuando también en un momento determinado se lo recomendé a Hipólito para ser director de Relaciones Públicas de la Secretaría de Estado de Agricultura. Pero un día me colocan en una posición, el otro día me bajan y demás, y yo no estoy contestando ese tipo de situaciones, sencillamente. Yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. Lo aprendí de Bosch y lo aprendí de Peña Gómez. El liderato político tiene que actuar con mucha responsabilidad. Mientras tú una diferencia la mantienes a nivel dirigencial, bien.
cuando tú vas a esa diferencia a nivel de base, tienes que tener mucho cuidado. Se le atribuía a Balaguer que con un guiño de ojo volaba una cabeza. Y a Trujillo más. Una declaración altisonante, desmesurada, fuera de madre, en un ánimo caldeado, desata furias terribles. Y el dirigente político tiene que tener cuidado. Estimados amigos, le paso a relatar mi experiencia reciente en Nueva York. Yo hice una reunión donde David Williams, que es el presidente federal del PRSD, un grupo del PRD de distinguidos compañeros, meritorios compañeros, me pidieron una reunión de uno de los grupos. Muy bien, le dije que sí, que con mucho gusto. Y incluso los invité a que estuvieran presentes en la reunión del PRSD, que estuvieron presentes. Hice un relato histórico para, voy a usar una expresión dura, descojonar a los ignorantes que en el PRD están alegando que las convenciones no son pactadas. Todas han sido pactadas, todas, incluyendo la que eligió a Juan Bosch en el teatro de Sancho Sama. Y yo estaba ahí acompañando a mi papá. Y también estuve cuando el vicepresidente electo, que era un exilado antitrujillista muy meritorio, Buenaventura Sánchez, en un programa radial o televisivo, dijo que él había tenido un sueño de que iba a ser presidente. Y Juan Bosch lo psiquitrilló. Y buscó a uno anodino, a segundo Armando González Tamayo. Hubo que convocar otra vez la convención nacional. Espérate, cerca de tu casa, cerca de tu casa donde vive tu madre, donde vivía, en el Cine San Carlos, ahí se celebra esa segunda convención. En donde yo estoy, mi papá apoyó a segundo Armando González Tamayo, la posición de Juan Bosch pactada. Y así sucesivamente. Entonces yo empecé la intervención en Nueva York, en esa dirección. En el encuentro hubo una compañera, el encuentro ya con estos 9 compañeros dirigentes, muy meritorios, que al inicio de la reunión me dice, esto se resuelve con un tiro a tal persona. De entrada a la reunión. Y generalmente la reacción que uno es, no, mira, espera, no. Y yo le digo, pero mira, es interesante. Yo creo que sí, es verdad que se resuelve. Ahora, ¿quién lo va a tirar? Lo va a tirar tú, no yo. Ahora, ¿tú sabes lo que va a ocurrir? Que al que tú le vas a tirar el tiro y te lo va a llevar, resulta que la gente va a preguntar cuál es el beneficiario. Y entonces va a decir, pero es tal sector. Y ese otro también se va. El tiro se lleva a los dos. Empiezan a recular y a pedir disculpas. Y con razón. Claro. Eso es sumamente peligroso. Por eso yo invito a Hipólito, a Miguel, a que vuelvan a dialogar. Que debe de haber alguna fórmula para poder arribar a un acuerdo mínimo. Hay muchas facetas que yo no las quiero adelantar, pero como una respuesta. Pero no han fracasado, todos esos intentos tienen 2 años y pico de confrontación tratando de reunirse, ni siquiera en la campaña electoral, ni la familia logró 10, 15 días antes de las elecciones juntarlos. Yo creo que tú mismo hiciste algún esfuerzo, sí. Han hecho esfuerzos diversos sectores en el PRD, la iglesia ha dicho que está dispuesta a intervenir, que si José Joaquín Puello, que si Homero Figueroa, que si, bueno, mucha gente, el general Soto Jiménez, pero lo único que ha habido es desencuentros. Sí, así es la vida, pero hay que insistir. ¿Y cuál es lo que se puede hacer ahora? No, yo creo que se puede llegar a algún acuerdo. ¿De qué hay que hacer una convención? ¿Pero acuerdo para qué? ¿De qué hay que hacer una convención? Hay que hacer convención. Es decir, no hay solución sin convención. Pero claro, que hay que hacer convención porque la ley obliga a una convención. Y tiene que ser pactada. Y tiene que ser pactada. Pero la cuestión es posible lograr. Sí, hombre, es posible.
Es posible. Hasta ahora no ha sido posible. Hasta Bueno, ahora. pero debe de haber posibilidades y debe de ser entendido eso. ¿Tú Sí. crees que va a haber un acuerdo? Bueno, Mira, yo quiero ser optimista y debo ser optimista. Con la experiencia que tengo del PRD, siempre se puede. La diferencia de Jacobo con Peña, la intervención de Salvador del Banco, etcétera y demás, y otras diferencias que hubo. Juan Bosch, Peña. Yo creo que es necesario que Hipólito y Miguel, que son necesarios, arriben a un acuerdo. Ellos no pueden prolongar más esta lucha, que los únicos grandes beneficiarios es el Partido de la Liberación Dominicana. Y obviamente lo que representa la mano larga de Leonel Fernández Reina, que es un hombre que gobernó de espalda a una serie de principios bushistas. Por ejemplo, este peaje sombra de la carretera Samaná es una vergüenza. Este tema de los contratos que hizo el secretario de Obras Públicas por instrucciones de Leonel Fernández Reina sobre la carretera Duarte, que hizo Cáceres, Vázquez, Trujillo, Balaguer, Antonio Salvador, Jorge Blanco y otros más. Pero ¿cómo es posible? O la del 6 de noviembre, con más de 6.000 millones que tengan que ser devueltos. O la pesos nueva de mexicanos. Ocoa, que hubo que renegociarla ahora. Exactamente, verdaderas vagabunderías. Entonces, hay una tolerancia a aceptar como hechos normales estas verdaderas barbaridades. El caso de Zulán y muchos otros casos más que se han producido. La misma forma de contratación que Leonel hizo con la premiación que a su vez le hizo a la Barrigol en Canadá como el mejor presidente que ha habido en la humanidad. Esas son verdaderas barbaridades que salen de la costilla del pueblo y que niegan el principio de Juan Bosch. Danilo ha tratado de honrar la palabra de Bosch y de cierto modo hacer un gobierno refrescante, diferente, sin la ceremonia ni faraónica de Leonel Fernández Reina. Y yo lo he saludado, de cierto modo. Pero yo creo que el funcionario ineficiente debe ser quitado. Yo creo que hay una serie de cosas que necesariamente tienen que, en definitiva, producirse. Pero además, no se puede permitir que continúe el PLD en el poder. Yo entiendo que ahí hay muchísima gente que debió haber sido tomada en consideración para posiciones. Ese partido lo frisaron también. Lo frisaron por 6 años. Es una cosa sin precedentes en la historia de este país. Porque el presidente era el de Peña Gómez, y cuando Jacobo y el frisamiento, y yo lo impedí. Entonces, ese partido lo frisaron. Y ahí el por qué usted observa, entre otras cosas, que gente de muchos méritos no son los que son postulados a la vicepresidencia de la República, y mucho menos. Entonces, y además se colocan posiciones y actitudes como la de sobornar los hijos de dirigentes políticos, como el caso de los hijos de Peña Gómez. Es una vergüenza. Yo nunca olvido, y he dicho aquí, que José Francisco Peña Gómez, con problemas de salud, fue visitado por parte de los hijos mayores de Juan Bosch para pasarse al PRD. Y Peña Gómez me pidió que yo fuera a ver a Leonel Fernández Reina para que lo designaran en 2 cargos que lo designaron, y se resolvió el problema, cuando pudimos perfectamente haberlo al lado y aprovechar ese tipo de cosas que Juan Bosch nunca hizo y que Leonel inescrupulosamente hizo. Entonces esas son verdaderas barbaridades. Entonces, yo entiendo que prolongar en el poder a estos señores no es lo mejor. si no hay convención, No, convención tiene que haber. bueno, ahora estamos que el 19, teóricamente cesan las autoridades. ¿Ves posibilidad que vuelva a estar en manos del Tribunal Superior Electoral una decisión tan importante de una convención? Mira, primero, los mismos estatutos establecen una Prolongación por 6 prolongación. meses. Sí. Segundo, Pero tiene que ser un organismo del partido el que se reúna para eso, ¿verdad? no. Uno automáticamente, Sí, uno mismo uno mismo no. Automáticamente, si no se produce, es una detención. Pero hay algo peor. Pero no tienen que reunir a ningún organismo para eso.
Hombre, los organismos tienen que reunirse, pero no hay necesidad necesariamente. Automáticamente la ley, los estatutos establecen de cierto modo eso. Pero aparte de eso, yo quiero decir, hay un precedente con el caso del PRI. En la discusión del PRI, el Tribunal Electoral, el Supremo, establece que continúan las viejas autoridades. Ahora, Miguel sabe que eso no es eterno. Miguel sabe que hay que hacer una convención. Aunque le prolongó en el mandato judicialmente, tiene que llegar a una convención, vamos a estar claros. Ahora, lo ideal es que esa convención sea pactada. Y Hipólito tiene que entenderlo. Eso, del mismo Pero modo. pactada para que sea candidato presidencial uno de los dos de antemano. No, pactada a conocer los puntos mínimos. Si, bueno, esos, por supuesto. si esos puntos mínimos llegan a puntos máximos que involucre esa convención, como la convención congresional, municipal y demás, bueno. Que le den a uno 50% demás. local o a otro No, el 30, a otro no me el está 20. entendiendo, no. Yo soy, déjate de pendeja, porque además tú eres un hombre que conoce muy bien el PRD, sin ser militante del PRD. Pero lo conoce casi más que yo. Tú sabes que Peña Gómez inventó el 2 y 2. Y tú sabes que nosotros siempre se lo rechazamos aquí. Sí, no, pero tú has sido muy contestatario. Pero yo te tengo que decir lo siguiente, el que lo ejecutó fui yo. Y tuve en desacuerdo. Y la última pelea de Peña Gómez con nosotros aquí 15 días antes de morirse, en este programa fue por eso. Sí, pero espérate. Pero yo tengo que admitirte que le funcionó. ¿Eh? Que funcionó. ¿Qué funcionó? El 2 y 2. Y eso no es de las cosas que socavaron la institución en el PRD, donde la gente no admite que pierde una convención. No, porque ahí se repartió. Oye bien, Peña Gómez prolongó como tu amigo, digo, como Jesús multiplicó los panes. Yo no estuve... Amigo mío, sí, Jesús. Sí, yo sé. Yo no estuve de acuerdo con ese 2 y 2, pero lo ejecuté. Y quiero decirte que hubo un solo disidente que no aceptó, que fue el diputado por Constanza. Y algo más. Tuve en esa opción la colaboración de Hipólito al César, lo que del César, y se ejecutó. Es decir, cuando yo te digo que hasta eso llegó José Francisco Peña Gómez, todo el mundo recuerda la acción para escoger el síndico, donde estaba Miguelito, donde estaban... Pero tú no has dicho cuál de los dos papeles que vas a asumir. Espérate, donde estaba el secretario de Agricultura de Hipólito. Y Eligio, y donde estaba este muchacho aquí, Ivani. Bien, que fue compañero de Hipólito en el colegio Loyola. Bien, que finalmente la solución que hubo fue que Peña Gómez la asumiera. Entonces siempre hay. Pero tú puedes asumir una presidencia provisional si es de consenso entre el PRD, por ejemplo, si es de que consenso, pueda contribuir a abrir espacio para una convención, un periodo, digamos, de transición para, pero de consenso. ¿O tú la aceptarías por uno de los dos sectores? No acepto por uno de los dos. Sí es de consenso. Así mismo, como tú acabas de decir. ¿Para qué voy? ¿A qué voy? ¿Te vas a meter un pleito por una de las partes? ¿Para qué? Bueno, pero hay otra cosa, tú. Y los otros sectores... Si es de consenso, contribuyo. Si no, no ando pidiéndola ni la goloseo, y si me la dan tampoco me la jondeo. No es así. No es así. No es así. Ahora, o sea, yo estoy muy claro. Es falsa la versión de que ya tú tenías un acuerdo con Miguel para ir de presidente del PRD por el grupo de él. ¿Y quién fue que lo dijo? Eso lo dijo un embajador que quería una columna diaria en los periódicos. Me dijo muchísimas cosas ayer. Me destituyó y me acabó y me dijo que yo bueno, ayer parece que tú no has respondido debidamente, porque ayer dijo que te entró con todos los guantes ahora. Exactamente. Esa es la vida, mi querido amigo. Bueno, y entonces, en definitiva, ¿cuál es el paso entonces que van a dar? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay que hacer el acercamiento. Pero ya lo hicieron y acaba de fracasar uno de esos acercamientos. Bueno, pero hay que seguir. No hay problema. Se puede. Hasta la hora final. ¿Tú esperas que por lo menos el Tribunal Superior, con ese precedente electoral, lo que haga es que formalice la permanencia extendiendo el periodo? No, yo no espero eso. No, yo no espero eso. Yo estoy diciendo el antecedente. No, que en base a antecedentes, si se llega a la justicia, que ese sea el proceder del tribunal, entonces dé chance para hacer. Para nadie es un secreto la influencia que Miguel tiene en ciertos círculos de poder. Punto.
En ciertos círculos de poder. Y Leonel Fernández Reina. Ah. Y las corbatas azules. ¿Cuál tú quieres? Ese es el círculo de poder. Entonces va. Además, tú me lo estás pidiendo a mí que soy más claro que tú. Más claro de ahí no canta un gallo. Pues ya, pero- Bueno, ok, vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿tiene influencia el expresidente Leonel Fernández en la justicia? Tú eres de los pocos que dice que no. Tú eres de los pocos que dice que no. Ajá. Sí. Tú ¿Y dices dónde que no. tuviste que yo dije eso? ¿Cuándo tú ves esto que yo digo disparate ni mentiras así abiertamente? Entonces tiene influencia. Claro. Perfecto. Y mucho. Exacto. Y está blindado, entonces tú no puedes subestimar. Porque ese es uno de los problemas. Bueno, No dicen que puedes tú subestimar. volviste ahora de Nueva York apresuradamente para defender a tu amigo Vincho, que tiene una andanada de acusaciones de que él no dejó la mayoría de sus bienes fuera de la declaración jurada. ¿Es cierto que viniste a defender eso? Mira, Al presidente de la comisión, Yo estoy en presencia. el director de ética del gobierno. yo estoy en presencia de dos intelectuales. Uno, que es ríspido, como el artículo reciente que se lo dedicó a Miguel Vargas, que está a mi izquierda. Y otro un poco más tranquilo, menos ríspido. Que Pero no rígido hizo, también. pero muy claro también ese tipo de cosas. Si yo les invitara a ustedes a que me busquen en la historia dominicana y en los historiadores recientes, que me narraran la confrontación Atué y Vincho, no hay nadie, por temor a Vincho Castillo, que lo haya escrito. Tú ya El hablas robo. del gacetazo. Claro, el robo más grande de la voluntad popular que se produjo en este país. Nadie lo ha escrito. ¿Por qué? Por temor, más nada. Yo fui con mucho gusto de un gran amigo que trabajó con ustedes, que es Rosario, Fausto. Fausto, Sí, trabajo aquí en Sí. 1+1 muchos años. en una puesta en circulación del segundo Ejemplar de volumen de de su libro. la segunda edición de su libro Sí. sobre Vincho Castillo. Exactamente. Exacto. Además, fui complacido. Y él me honró sentándome en primera fila. Y como yo no hago las cosas ocultas, yo no con mucho gusto. Y fui con mis hijos. Entonces, llegó Hipólito, no había asiento ahí, y le dije a uno de mis hijos que le cediera el turno. Y le dije a Hipólito, ese fue el que tú recibiste en el Villamagna cuando tú fuiste presidente electo con mi amigo Blanco Praz. Y a quien tú le hiciste la carretera, la finca, ¿Cuál carretera es esa? y después nadie se la hizo la carretera interna. Y él no tiene finca. Bueno, En su declaración jurada no aparece. Espérate. Óyeme, y le dije de hacerle cosas para que tú veas cómo es la vida. Para que tú veas cómo es la vida. Entonces, yo le deseo mucha suerte al doctor Castillo. Ahora, hay cosas que la ley hay que cumplirla. Y usted no puede estar al margen de la ley. Pero dicen que él no, que él está por encima de la ley, que él no se le puede tocar, que él es una figura que sí, Buenos días, joven. que está por encima del bien y del mal, que le tienen miedo. De miedo le tienen. Le tienen Eso es verdad. miedo. Miedo le tienen. Y muchas veces utilizan su lengua y demás para asusar ciertas situaciones. Pero en definitiva, es una lástima, porque entre otras cosas, el funcionario tú tienes que evaluarlo en función de los resultados. Punto. Y más nada, hay que calificarlo. Yo vi las declaraciones de mi amigo Danilo Medina, que dice que quieren sangre. Bueno, yo no creo que nadie esté pidiendo sangre. Pero yo entiendo que hay gente que reclama y que tiene todo su derecho. Y usted a rechazarlo y usted paga y cubre las consecuencias. Bueno, mira, en España está la hija del rey y casi el presidente y 100 y pico funcionarios Y Rajoy. sometidos. Rajoy casi le está tocando en los pies. Le está tocando los pies. En Brasil se llevaron al presidente, al tesorero del partido de Así mismo gobierno. es. Él es casi el brazo derecho de Lula, del expresidente, casi un primer ministro, están presos, condenados. Así
En todas partes hay. Así Acaban es. de condenar a Berlusconi en Italia. Exactamente. Que ha sido un primer ministro, presidente varias veces, así muchísimos mismo. años. Así Pero- es. Por todas partes parece que las democracias pueden funcionar. En el aquí- Perú andan persiguiendo a Toledo y Así mismo. y aquí no Pero se puede aquí- hacer nada. aquí es Así es. muy especial. Así mismo es como ustedes acaban de decir. Atuey, Muy especial. muchas gracias por acompañarnos. Ya me están despidiendo. Y sobre todo, Tan pídame rápido. el cafecito. Se acabó. Si siquiera me dejan tomar el café de mi amigo Rafael Perello. Vamos a tomarnos este cafecito Tenemos que volver, que no- Rafaelito. Y tenemos que invitarte Santo de nuevo, Domingo. pero por lo menos Aquí están otros periódicos. ¿Qué se ha hecho? Este es el periódico Diario Libre. Del 5 también. Sí. sí. Del 65, donde yo No, digo no, lo que dijo. tu batalla es antológica. por Bueno, eso, vamos a para la no desearle reelección. éxito. Y sobre a todo Cuey de Can. éxito y la disposición a sacrificarse, si hay consenso, Sí, hay consenso. para que haya convención pactada. Exactamente. Ok, muchas gracias. Suerte. Gracias a ustedes.